Ley de Faraday. Para establecer la ley de Faraday, primero vamos a definir el flujo magnético. El flujo magnético es proporcional al número de líneas de campo magnético que penetran a una superficie o área. Se denota por la letra griega Φ mayúscula y es igual al campo magnético producto punto el vector área. Recordemos que el vector área se define como un vector perpendicular a una superficie. Si la superficie es irregular, podemos hacer una división infinitesimal del área, teniendo entonces una integral de campo magnético producto punto por el diferencial de área para calcular el flujo magnético. Las unidades del flujo magnético son los Weber, que son teslas por metro cuadrado. La ley de Faraday partió de la observación de un experimento. Faraday conectó un alambre enrollado a un amperímetro y de otro lado conectó otro alambre enrollado a una batería. Cuando conectó la batería, observó una corriente en el amperímetro. Cuando la desconectó, volvió a observar una corriente. A partir de la observación, Faraday estableció que se producía una corriente eléctrica cuando se producía un cambio en el tiempo en el flujo magnético a través de un circuito. Matemáticamente, estableció que había una Φ inducida o voltaje que es igual a menos el cambio del flujo magnético en función del tiempo. Se pueden establecer tres formas para cambiar el flujo magnético. 1. Cambiando el área del alambre en función del tiempo. 2. Cambiando la magnitud del campo magnético, es decir, moviendo el imán en función del tiempo. Y 3. Cambiando el ángulo entre el campo magnético y la normal al área de la espira en función del tiempo. O podemos combinar las tres opciones al mismo tiempo. Por ejemplo, si tenemos un circuito con una barra movible, podemos aumentar el área que atraviesa el flujo magnético. Podemos aumentar la línea de campo magnético que atraviesan el circuito. Y si es un generador eléctrico, al estar girando, va cambiando el ángulo entre el vector área y el vector campo magnético. En este caso, tenemos que agregar una n, que es el número de vueltas del alambre que hace en la espira. La ley de Faraday más tarde se explicó con la ley de Lenz, ya que la ley de Faraday indica que la Φ inducida o voltaje tiene signo contrario al cambio del flujo magnético. Esta ley fue desarrollada por Henry Lenz. El enunciado de la ley de Lenz nos indica que la corriente inducida en un circuito tiene una dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio del flujo magnético a través de un área que encierra el circuito. Es decir, la corriente inducida tiende a mantener el flujo magnético original. Por ejemplo, si tenemos un circuito de un alambre que tiene cero flujo, al entrar a un flujo con 4 líneas de campo magnético, el circuito va a generar 4 líneas pero en sentido contrario para mantener el flujo cero. Mientras vaya entrando y aumentando la línea de campo magnético, va a ir incrementando su flujo y corriente eléctrica, hasta que esté completamente dentro del campo y ya no producirá corriente. Y cuando empiece a salir, tendrá que producir puntos para que compensen los que se están perdiendo, y conduce una corriente eléctrica. Finalmente, al salir completamente, deja de conducir corriente eléctrica. Esto nos lleva a establecer la ley de Gauss en magnetismo, donde si tenemos una superficie cerrada, el flujo de campo magnético siempre será cero, porque el número de líneas entrando siempre será igual a las que salen. Los campos magnéticos no inician o terminan en un punto, no tenemos un monopolo magnético.